esta ocasión vamos a hablar entonces del manejo integrado de plagas en hortalizas. Todos conocen la polilla del tomate, ¿cierto? Me imagino que todos lo han tenido porque es una plaga que estaba hace muchos años. Lo que quiero dar a entender con este cuadrito que ven acá, un cuadrito de temperatura. Discúlpame, Nancy. ¿Oyen a Nancy? Porque tiene micrófono también, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿La oye? Sí. De pronto podría activar a lo mejor para la grabación. O sea, no, sí, ya le puse, pero queda registrado en la cámara. Ok. No, era por si acaso. Ya. Disculpen. No se preocupe. Lo que quiero mostrarles acá, cómo se comportan los insectos entonces con la temperatura. Acá nosotros hicimos ensayo a 14, 20, 27 grados y se pueden fijar que a 14 grados dura 76 días el ciclo y a 27 grados 24 días. Por lo tanto, los insectos dependen 100% de la temperatura, ¿ya? Del ambiente. Mientras más temperatura, más cortos son los ciclos del insecto. Ay, no pasa. Se pegó. Acá hay un cuadrito donde tenemos larvas y pupas. ¿Qué significa para ustedes que aquí, acá, 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 haya un círculo que dice no o negativo? Y sin embargo, las dos primeras tienen un ticket verde. En los dos primeros hay larvas, en el tercero hay una larva madura, abajo hay pupas. ¿Qué puede significar eso? ¿Cómo? Lo que quiere decir es que los dos primeros estados son los aptos para hacer un control. Cuando la larva ya está madura, en este color, ya no es posible hacer una aplicación y menos estos estados porque la pupa está en diapausa, no se está alimentando ni nada. Por lo tanto, hay que estar bien atento cuando uno quiere hacer un control, el estado de la plaga. ¿Ya? Ahora, no es fácil, hay que verlo a lo mejor cuando son muy chiquititos con lupa, pero hay que tomar en cuenta esa consideración. Ay, no corre esto. Lo mismo pasa con la mosquita blanca en los invernaderos. Hicimos ensayo a 8, 19, 27 grados y si ustedes ven acá el cuadrito, a 8 grados se demora 130 días en el ciclo, sin embargo, a 27 grados bajo un invernadero, solamente 18 días. Por eso la mosquita blanca cuesta tanto hacer un control, ¿ya? Y lo otro por la posición que tienen las larvas sobre la hoja, ¿cierto? Ya que todos sabemos que las larvas se colocan en el en vez de la hoja por la parte de abajo. Lo mismo pasa con el trips. A 8 grados, por ejemplo, se demora 52 días el ciclo, pero sin embargo a 25 grados, 17 días. Entonces el ciclo se va traslapando uno y otro ciclo, ¿ya? Muy rápidamente. Ahora, daños directos, daños indirectos, por ejemplo, que provoca el trips. Los daños directos son por el aparato bucal que tiene, que es raspador-chupador, y son a la mano izquierda los daños. Por ejemplo, en naranja, el race, típico race del trip cuando está en la flor, ya, y provoca ese tipo de daño. En hoja, por ejemplo, abajo, en lechuga arriba, abajo cebolla, el raspado, ahí se nota al tiro cuando uno ve una hoja de cebolla, el tipo de daño que tiene lo va a asociar inmediatamente a un trip, por ejemplo. Y en uva, race y también postura, esa es postura, es típico que la hembra puso acá un huevo y queda este tipo de daño, ¿ya? Y los indirectos son porque el trip en este caso transmite virus, ¿ya? Entonces si vemos algún tipo de este daño, de estos síntomas, es porque ha sido un trip y que a veces suele confundirse también con alguna enfermedad, ¿ya? Los pulgones hay montones. Muchas especies, ¿ya? Pero sin embargo los más importantes para la hortaliza sería Mysus nasonovia, que es el pulgón de la lechuga, que que apareció como unos 10, 15 años atrás, Aphis, los macrocifum, que son típicos de las crucíferas, ¿sí? ¿Han visto los repollos cómo se ponen con las lechugas? Y más encima que se meten en la hojita adentro y cómo los controla. Entonces los pulgones que hacen colonizan la hoja y hay ápteros y alados, ¿sí? ¿Conocen los alados? Son los que vuelan, los que tienen alas, y los ápteros los que no tienen alas y que son los que generalmente vemos en la hoja. Esos montones de pulgones son todos ápteros, ¿ya?
Bueno, igual que las otras plagas, también tienen ciclos cortos. Pero esto es importante. Como transmiten virus los pulgones, hay dos tipos de virus. En el caso del pulgón verde del duranero, que es polífago. ¿Qué significa polífago? Exactamente. Hay un virus no persistente y un virus persistente. El virus persistente, no persistente, perdón, es aquel que cuando solamente su aparato bucal del insecto lo pone sobre el tejido más superficial de la hoja. Pero el persistente es cuando traspasa hasta el floema todo su aparato bucal y ese virus se va transmitiendo de una planta a otra porque otro pulgón sano, por ejemplo, que se alimente de esta planta va a tener el virus y lo va a traspasar a otra y a otra así sucesivamente. Esto es lo que les decía adelante, eso es lo que vemos, ¿sí? O sea, pulgones hay, pero millones de pulgones en las plantas, ya son muchas generaciones. Otras plagas importantes, que si bien a veces no las vemos mucho, pero sí es fácil observar el daño, son las arañitas, los ácaros. Tenemos la arañita bimaculada, la falsa arañita roja y los eriófidos. La falsa arañita, o sea, la arañita bimaculada es aquella entre blanquecina y un poco rosadita, con estas manchas típicas negras. La falsa arañita roja, ¿ya? Pero también hay otras arañitas rojas y los eriófidos que no se ven, a simple vista no se ven y generalmente están en los brotes, ¿ya? Y provocan este plateado, que también me imagino que lo pueden ver en tomate, hay varias... Lo más fácil sí es como verlo en tomate, ¿sí? Y estas manchas plateadas, que si uno da vuelta a la hoja está lleno de ácaros. Y lo más importante de esto es que generalmente los ácaros atacan esas plantas que tienen la hoja más peluda, que tienen muchos tricomas, que uno las toca por el embés y tienen muchos pelitos. Ahí se protegen. ¿Qué pasa? Que al final se necrosa la hoja una vez que ya han sido atacadas por los ácaros y cuando las poblaciones son muy elevadas, entonces se provoca a veces la defoliación de la planta, ya se caen totalmente la hoja. Por otro lado se deforman, que también se puede confundir con pulgones, porque los pulgones también enrollan la hoja y se puede confundir con este daño. Y se protegen entonces estos ácaros debajo de todo este enrollamiento de la hoja. Esta mosca, que es la liriomisa, la mosca minadora, no sé si la ubican, que a veces se confunde con el daño de la polilla al tomate, que es totalmente distinto, porque esta mosca uno pone la hoja a la luz y no traspasa el daño. Sin embargo, cuando se observa la de la polilla al tomate, sí se ve hacia el otro lado, porque se alimenta de todo el mesófilo de la hoja. Bueno, son moscas pequeñísimas, son brillantes, con esta mancha característica amarilla, que es la diferencia del resto de las otras moscas, que no son plagas. Dependiendo de la temperatura, 27 grados, se demora 23 días su ciclo, y pueden llegar a colocar 250 huevos debajo de la epidermis de la hoja, ¿ya? Y pasa por 3 estadios que para todos los insectos que tienen metamorfosis completa, entonces hay un adulto, hay huevo, larva y pupa, ¿ya? Y ahí se va dando vuelta el ciclo. Ubican esta mosca, ¿sí? Daña harto la lechuga y la espinaca, mucho. Este es el daño, esto. Esto, si uno lo ve a trasluz, no es transparente. Y aquí se puede ver la larva cuando se va moviendo, porque va dejando una manchita negra, ¿ya? Entonces las larvas están en la superficie de la hoja y forman estos túneles o graderías. Y esto, típico en lechuga y en espinaca, es la postura. Aquí está agrandada la foto, o sea, a una simple vista es difícil verlo, pero cada una de estas manchas es la postura de la mosca de la hembra. Y por último, hay otras especies que, si bien no son tan de altas poblaciones como todas las que nombré, son los langostinos, caracoles y babosas, que a veces también están en los cultivos, ¿sí? En la alcachofa, sobre todo las babosas. Aquí hay un cuadrito de periodos críticos de estas plagas que, si bien yo nombré algunas, pero acá hay más, por ejemplo, polilla al tomate, la de la papa, del frejol, la polilla dorso diamante, ¿la conocen? La Plutela silostela, que es la que ataca a las crucíferas, que es una polilla sumamente resistente, que es una polilla gris así chiquitita, no sé si la ubican. Siempre que hay crucífera hay, ¿ah? De nombre. Oh, pero se llena.
se llena. Entonces lo que indica este cuadrito, están los trips, pulgones, moscas, gusanos cortadores, medidores, la mosca minadores, los ácaros. Y por último puse acá la chinche pintada, porque a todos en algún momento la tuvimos en el campo, ¿cierto? Cuando apareció, que nadie sabía cómo controlarla, qué hacer. Y aquí están los meses del año donde estas plagas aparecen con mayor frecuencia y donde uno tendría que tener mayor atención. Esto está creo que en la carpetita que les entregaron, ¿ya? Y aquí se tienen que fijar que donde hay 3 cruces es donde está la población más importante. Y si se fijan que en invierno hay un poco menos, de 1 a 2 cruces, pero sin embargo el resto puede estar durante todo el año la plaga. Ya, ¿qué es el manejo entonces integrado? ¿Y qué usamos? Control biológico, control cultural, control mecánico físico, cultivos trampa, químico y biológico. Ahí están todas las herramientas que podemos utilizar para controlar estas plagas. Entonces, por lo tanto, lo importante es conocer el agroecosistema donde estamos cultivando nuestras plantas para saber, reconocer qué... ¿Sí? En la lámina anterior... Sí. Haciendo una consulta, a ver si entendí bien, por los periodos típicos... Ya. ¿Esa? Sí, una consulta, para ver si entendí bien, el trips y los pulmones, en el caso de acá. Hortaliza o específicamente el lechuga, yo asumo, de acuerdo a eso, es que... Siempre están, todo el año, siempre están. una intensidad media... Exacto, eso es. Porque en términos prácticos nosotros como producimos bajo invernadero, la presencia fundamentalmente, por ejemplo, del TIC en época de verano. En invierno prácticamente no tenemos, entonces, ¿esto es para cultivos a la intemperie o bajo invernadero o es general? Es general, sí. Pero por ejemplo, lo que ustedes sí tienen razón, o sea, en todo caso, si comparo un cuadro de cultivo al aire libre y un cultivo al invernadero, el invernadero siempre va a estar en las 3 cruces. Porque la plaga está siempre presente, porque con la alta temperatura, independiente que sea invierno, en el invernadero igual hace calor y la plaga igual está presente. Va a ser más baja o menor, claro, si es invierno, por ejemplo, que baja un poquito la temperatura. Sí, por ejemplo, los insectos que tienen metamorfosis completa, como la polilla del tomate, la papa, que tiene huevo, larva, pupa y adulto, esos tipos de plagas en invierno bajan un poco las poblaciones, sobre todo cuando están en pupa. Si usted se fija en este tiempo, como que cuesta encontrar un poco los insectos. Están en esa etapa donde el metabolismo baja considerablemente y están como escondidos, como que están por ahí y no se ven mucho. ¿Qué pasa en septiembre? Viene toda la población de todas las plagas, ¿por qué? Porque las temperaturas empiezan a aumentar, exactamente. Entonces lo importante, y ustedes lo hacen, porque son ustedes los que están en el campo, siempre están reconociendo las plagas que hay, ¿cierto? Porque están constantemente en el campo. Pueden determinar también si hay enemigos naturales, que los vamos a ver un poquito más adelante, y los daños que provocan las plagas, ¿cierto? ¿Y eso cómo se hace? Monitoreando. ¿Y qué es monitorear? Nada más que eso, exactamente. Podemos considerar para algunas plagas un daño económico, que algunas lo tienen, otras no, identificado. Tomamos las decisiones y qué acciones de control vamos a tomar para manejar esa plaga. Entonces, las técnicas de MIP se determinan cuándo, dónde y cómo vamos a determinar esas medidas de control, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve? Para determinar la densidad y cómo se distribuye la plaga dentro del cultivo, cómo fluctúa, ¿qué significa fluctuación poblacional? Durante la temporada, ¿qué hace? Esto. Y así va lo que le decía al caballero. Baja temperatura, baja población. Y así se va moviendo durante el cultivo. También nos sirve para registrar entonces las condiciones ambientales y cómo el cultivo va creciendo y cómo va siendo más o menos atacado y evaluar las medidas de control. Monitoreo. ¿Usan feromonas? ¿Nadie usa feromonas? ¿Nunca o la han usado? Háblenme nomás, no tengan miedo. No, ya. ¿Qué son las feromonas entonces?
Las feromonas pueden ser de agregación o de confusión sexual, dependiendo de la plaga que estemos controlando, ¿ya? En este caso, por ejemplo, para polilla al tomate, yo compro una feromona y la pongo al centro del invernadero. Esa atrae solamente machos, ¿ya? O sea, la feromona, que es esto, esta cápsula que vemos acá, esto, tiene la feromona de la hembra, ¿ya? Por lo tanto, atrae el macho. Esta es una trampa pegajosa, donde la base tiene pegamento y quedan los machos pegados, y esta es de agua, donde solamente acá tiene agua con detergente, y ahí se pueden ver que están las polillas. ¿Por qué agua con detergente y no agua sola para una trampa? Sí, pero ¿qué hace el detergente? Exactamente. ¿Qué hace el detergente? Si yo pongo solo agua, la polilla baja y se devuelve, pero el detergente hace que rompa la tensión del agua, entonces cae la polilla y cae al agua, ¿ya? ¿Dónde se ubican las trampas? Sobre la altura máxima de las plantas, y se revisan 2 veces por semana. Una feromona dura toda una temporada y se puede dejar después que usted saque el cultivo, puede seguir con la misma trampa, ¿ya? En superficie inferiores a 5 hectáreas se colocan 2 trampas, ¿ya? Dependiendo de la trampa que vamos a usar. Y obviamente se deberían revisar semanalmente las plantas si tiene tiempo de hacerlo, o puede dejar la feromona que actúe por sí sola. Aquí está lo que le decía, en este caso invernadero, ahí están las polillas, ahí está la feromona, las polillas, y están colocadas aquí, están puestas de agregación para un cultivo bajo invernadero. Eso es tomate. Cuando la polilla del tomate sí tiene un biofix, y se estudió mucho y durante muchos años. Si yo pongo una trampa y veo que, por ejemplo, caen 70 machos, en un día, eso es grave. O sea, sí o sí tiene que hacer un control. Si no hacen un control con esa cantidad de insectos en la trampa, se les va a llenar de polilla no solo la planta, sino que el fruto también, ¿ya? Después, hay otro umbral, que si por ejemplo caen 50 individuos en la trampa, pero podemos ver que si revisamos un par de plantas y vemos que hay un 6% de larva, huevo o daño, también es otro umbral para hacer una aplicación. Y por último, si hay 25 ejemplares en la trampa, pero vemos un 10% de las plantas que revisamos con ese tipo de daño, huevo o larva, también hay que aplicar. Si no se aplica y está usando la trampa con esto, se va a llenar de polilla, porque para eso es la trampa. Ahí hay que considerar el siglo y la fecha en la que estamos igual, porque si hay huevos, significa que va a salir nuevamente la plaga. Exactamente, porque después del huevo viene la larva. Entonces ahí hay que estar atento, lo que yo les decía adelante. Si ustedes ven huevos, y generalmente los productos no son ovicidas, son larvicidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces usted ve huevo y aplica, y no mata los huevos. O a veces aplica y hay pupas, pero no las ven, entonces tampoco es eficiente el control. Por eso tiene que ser en larva. ¿Y por qué tratar de observarla rápido? Porque si la larva se mete en la hoja y el producto no es sistémico, tampoco le hace nada. Porque si van a aplicar un producto de contacto y la larva está dentro de la hoja, es difícil que haya un control. Porque la polilla es más fácil, porque está por encima de la hoja, pero resulta que las otras plagas están por acá abajo. Las trampas amarillas. Estas son trampas pegajosas, las venden o las puede hacer uno, ¿ya? Puede comprar cartulina amarilla de esas que usan los niños en los colegios, la corta con tiritas largas y, a ver, hay un pegamento que se vende, que es más caro, pero generalmente puede ser aceite, grasa, esa grasa que usan, esa grasa negra que de repente se eliminan de los autos y todas esas cosas, sirve de pegamento, ¿ya? Y estas se ubican en el cultivo y nos sirven ¿para qué? Para determinar entonces cuándo empiezan a volar los insectos. Si yo pongo una trampa en un cultivo que está chiquitito, así nuevito, se van a fijar que no va a caer nada al principio, pero con el pasar de los días, estas trampas van a tener insectos pegados y ahí pueden observar si hay trip, si hay mosquita, si hay polilla, ¿ya? Y eso le indica que la plaga ya está presente en el cultivo, ¿ya? Generalmente...
No, aquí no es número por hectárea. Generalmente uno pone, por ejemplo, en un invernadero 6 trampas en diagonal. Siempre los bordes y al centro va cruzando. Yo digo, igual, por ejemplo, si fuera una hectárea, como casi siempre se ocupa como una hectárea, más o menos. No, es que ahí no conviene este tipo de trampa. Ahí tendría que comprar un rollo de esos que ponen en los invernaderos de plástico amarillo y ponerlo por el borde, con 2 palos. ¿Por el puro borde? Más adelante, a ver. Sí. Es que por el centro es difícil porque en realidad si va a pasar un tractor, va a ser una aplicación, va a molestar. Ese rollo. Este rollo. Este. Así queda si yo pongo uno en el campo. Sí. Agroconnection las vende. Agroconexión, sí, con 2X. Ellos venden estos rollos, a lo mejor se pueden juntar varios agricultores y comprar un rollo porque tiene 50 metros. Y no sé, puede poner 5 metros en una esquina, 5 metros en el otro y... Dígame. Sí. En este caso sí, porque el color amarillo es más atractivo para los insectos. Pero Agroconnection sacó una nueva trampa que es igual que esta, pero negra. Y trae incorporada la feromona de la polilla del tomate. Entonces, en vez de poner la feromona, el lure que yo les mostraba delante, pueden comprar este rollo y ponerlo, por ejemplo, en el invernadero a lo largo de estos palitos que van dividiendo el invernadero. También es súper efectiva porque aparte va a quedar la polilla pegada aquí en la trampa y va a tener más acceso de cuando pase volando de quedar ahí atrapada. También se usa esta, que es un simple lavatorio con agua y detergente. Y generalmente sirve mucho para los pulgones y las moscas. Entonces se pone en la hilera de la planta, en la hilera del cultivo, puede poner una trampa de agua de esta. Y esto se va a llenar de insectos, de los insectos que vuelan más bajo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el tomate está más bajito, se puede utilizar. Para los cultivos de hoja y todo eso, es súper eficiente. ¿Ya? Y no tiene que estar contando ni nada, sino que la puede ir cambiando cada 15 días y bota el agua. Ahora, en invernadero el agua se va a evaporar mucho más rápido, a lo mejor una vez a la semana se va a tener que cambiar. Estas son las que estábamos hablando, las trampas amarillas entonces. Solo en el caso de los pulgones, cuando utilice estas trampas, si tiene la opción de utilizarla y poder contar, hay un umbral de daño que dice que 10 áfidos por trampa a la semana es peligroso. Cualquier pulgón, ¿ya? Porque ahí van a caer muchos pulgones y no van a saber a lo mejor cuál es el que transmite virus, pero pensando que sí van a caer los que transmiten virus, es un umbral. Y 10 es nada, o sea, estas se llenan de pulgones, se llenan. ¿Esos cuadraditos tienen una función específica para realizar el control? Para nosotros sí, para contarlo, sí, efectivamente. Pero en el caso de usted a lo mejor vale la pena solo colocarla y atrapar los insectos. Pero nosotros cuando hacemos estudios sí los contamos y determinamos qué hay en la trampa. Los veo a todos con cara de extrañeza. ¿Sí o no? ¿Nunca habían visto las trampas amarillas? ¿No ve? Por ejemplo, aquí un cultivo chiquitito. Yo pongo la trampa al principio del cultivo. Y esto me sirve para ver qué va a caer y en qué momento va a caer y cuándo me tengo que preparar para hacer algún tipo de control, ya sea químico, biológico, lo que sea. Este es un cultivo de brócoli. Ahí está la trampa de agua y ahí tengo las trampas pegajosas. Y ahí las voy, estas están cruzadas, pero se vieran como que están en la misma hilera, pero no, están cruzadas. Van para allá y vienen hacia acá. Y ahí lo que hacemos es que semanalmente nosotros, en el caso de estudiarlas, las vamos sacando, las traemos al laboratorio, las vemos y las cambiamos. ¿Qué significa manejar el hábitat para favorecer lo que está en el campo? Que no sea solamente el control químico. Es como el estudio que hicieron con el chinche pintado que jugaba mostaza, ¿no? Exactamente. Hay varias técnicas. Una de esas, por ejemplo, el invernadero. Si tienen un cultivo de tomate, este es un cultivo trampa. ¿Has escuchado hablar de los cultivos trampa? Este es un cultivo trampa. ¿Y qué hay aquí? Berenjena. ¿Por qué berenjena?
porque la berenjena atrae pero una cantidad de mosquita blanca, porque la hoja es pelúa. Incluso esto puede ser tabaco también, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto se llena de mosquita, no va tanto al cultivo y se puede aplicar solamente aquí un control, sin tener que aplicarle, y es súper efectivo. Hay gente que lo usa mucho. No sé ustedes, pero sí se usa mucho. Ya esto como en las películas, no tiene nada la hoja y esta está llena. Ya esto era para la foto, para que más o menos se dieran cuenta de que efectivamente esto está lleno de mosquitas. Todo eso, cada puntito de eso son mosquitas. Aparte que la hoja es grande, muy, muy llamativa como cultivo trampa. Flores. Hay flores especiales o específicas que se pueden también utilizar, como en este caso la petunia, que es sumamente llamativa para el trips. Se llena esta flor de trips y también sirve como cultivo trampa y se puede poner en el campo. Los corredores biológicos lo usan porque hay gente que tiene flor en el campo sin saber que están ayudando pero enormemente a lo que está pasando en ese ambiente. Usan flores. Y es, exactamente. Ese es el objetivo que tiene. En el fondo, colocar flores a la orilla de un cultivo, lo que atrae son enemigos naturales. ¿Por qué? Porque ahí llegan abejas, llegan microavispas, llegan chinitas, y todo eso sirve para después se vaya moviendo al cultivo que ustedes tienen y pueda ser un controlador biológico. ¿Sí? ¿Tiene alguna tabulación de, por ejemplo, variedades, sean flores o lo que sea, versus el tipo de organismo, digamos, pulgones o lo que sea, como para poner experimentalmente? Hay una, ¿cómo se llama? ¿Ese soy yo? No. Hay un, Syngenta tiene un programa de lo que usted me está preguntando. Ellos tienen tabulada las flores, qué tipo de flores se necesita para cada control. Sí, Syngenta. Incluso tengo entendido que ellos le venden el paquete y le piden condiciones, sí, por ejemplo, que sea un terreno liso, que pase agua por ahí, donde van a poner las flores. Yo no lo he hecho con Syngenta, pero sí lo sé. Sí sé que ellos lo tienen y lo utilizan mucho. Los cultivos trampa, lo que estábamos hablando recién. ¿Qué es un cultivo trampa entonces? Sembrar una especie distinta o parecida a la especie que vamos a cultivar, ¿ya? Y lo que se trata es que se concentre la plaga en ese cultivo, ¿ya? ¿Cómo se hace? En el caso de lo que estaba hablando del chinche, la idea es colocar el cultivo antes que el cultivo comercial. ¿Ya? Tiene que tener por lo menos un mes o 20 o 30 días de diferencia con el cultivo comercial que vamos a utilizar, ¿ya? Y si lo siembran en la misma fecha, tiene que ser distinto al cultivo. ¿Por qué? Por ejemplo, si ponemos rúcula y queremos usar la misma rúcula como un cultivo trampa, tiene que ser primero. Pero si usamos otro, si queremos usar la misma fecha de siembra, tiene que ser distinto. Por ejemplo, en rúcula pongamos coliflor, una hilera. No más que eso, o sea, estirar un poco de semilla y que salgan otras plantas como maleza en el fondo, ¿ya? Y por ejemplo, aquí hay un dibujo que puede ser por alrededor del cultivo comercial. Todo esto puede ser un cultivo trampa. Si un espacio más pequeño, intercalar hileras en el centro del cultivo comercial. Ahora, si es más pequeñito, solamente en la orilla o en los centros. Esto da lo mismo, en realidad cada uno lo puede hacer como quiere. Lo importante es poner la planta que sea atractiva. Este es un ensayo que nosotros hicimos en Los Tilos, esto es rúcula, y nosotros pusimos acá mostaza, por acá pusimos nabo y allá pusimos otra mostaza. Y así manejamos este cultivo, solamente con cultivos trampa y control biológico. Bien. Bien, porque el nabo forrajero es muy bueno para el chinche y para los pulgones, es buenísimo. O sea, si ponen cualquier cultivo de crucífera y le ponen un nabo,
les aseguro que se les va a llenar de esas plagas. Y después, ¿qué hacen? Pueden aplicar un localizado a esa planta y no al cultivo completo. Lo otro, súper importante entre las medidas culturales, ¿cómo saben ustedes si los cultivos vienen limpios si compran la planta? Nadie sabe, pues. Porque si ustedes compran, no sé, brócoli, lo que sea, ¿saben si viene con pulgón, por ejemplo? No, porque más encima son chiquititos y vienen con una hojita así. Antiguamente se hacía una recomendación que decía, si usted compra un cultivo en las bandejas, sumérjala en un producto autorizado. Ese es el primer control. Ahora, yo sé que son hartas plantas, pero se puede llenar una tina y poner las bandejas y sacarlas, poner las bandejas y sacarlas, antes de que las trasplanten, para que queden limpias, ¿ya? Ya, ¿qué son los patógenos? Sin mirar ahí, pues. Sin mirar, lo estoy mirando a todos. ¿Qué son los patógenos? Están todos mirando la presentación. Ya, no. Son microorganismos que provocan enfermedad a una plaga. Eso es un patógeno, ¿ya? Que puede ser bacteria, hongo, nematodo, protozoo, virus, que ya esos son menos vistos, ¿ya? Y lo que pasa es que generalmente sí hay control biológico en el campo, lo que pasa es que no lo vemos, ¿ya? Y también se ha ido exterminando con tantas aplicaciones que se van haciendo. O sea, igual uno va matando todo lo natural que hay en el campo. Se pueden comprar, hay a nivel comercial, plaguicidas biológicos o microbianos, y en esto se incluye, que ustedes lo deben conocer, que es el Bacillus, ¿sí? Bacillus thuringiensis, en el caso del Courtstaki, que es para control de Lepidoptera. Estos son nemátodos, ¿ya? Esto es lo que hace el nemátodo si nosotros aplicáramos un nemátodo benéfico, porque todos tienen nematodos en el suelo que son malos, ¿cierto? Porque infestan la tierra, infestan las plantas, las raíces y todo eso, pero estos son benéficos. Si yo hago una aplicación de nemátodos, que los venden comercialmente, hago esto. En el fondo, mato el estado inmaduro de la plaga que hay ahí, ¿ya? ¿Qué son los parasitoides? Que valga la redundancia, son parasitoides. Sí, pero ¿qué son? ¿Qué es un parasitoide si lo comparo con un depredador? Puede ser un insecto que parasita a otro para... Exactamente, reproducir. exactamente. Un parasitoide, entonces, es un organismo que se alimenta de otro, ¿ya? ¿Y qué hace generalmente? Pone un huevo dentro de la plaga. Eso es lo que hace, y se desarrolla el parasitoide dentro del insecto, ¿ya? Como dice acá, se alimenta del huésped. Eso es lo que hace el parasitoide, ¿ya? Y las hembras son las que inyectan a través de su ovipositor un huevo dentro del en este caso del parásito, ¿sí? Que va a ser la plaga. Y ahí se van desarrollando entonces estos insectos, que puede ser ectoparasitoide, donde la larva, el adulto puso huevos, pero se desarrollan fuera del insecto, o endoparasitoide, donde el insecto pone su huevo y se desarrolla dentro del insecto. Esas son las dos diferencias. Las moscas naturales son parasitoides. ¿Por qué? Porque ponen sus huevos dentro de otro insecto, ¿sí? De una plaga. Y todas las microavispas que hay en el campo, micro, porque son muy chiquititas, no las vemos, inyectan sus huevos, por ejemplo, dentro de los pulgones, ¿ya? Que vamos a ver una foto que yo creo que ustedes la han visto. ¿Qué es esto? ¿Ya? Aquí entonces podemos ver insectos que colocan sus huevos, ya sea en una larva, en huevo o en un adulto, ¿ya? Va a depender de la especificidad del enemigo natural. Esto, yo creo que esto lo han visto en el campo. Las momias de los pulgones se ven cafecitas, ¿no? Exactamente. ¿Por qué el hoyito? Por donde salió el... Súper bien. En este caso, este es Brown, que es una microavispa que está naturalmente en el campo y provoca esto, donde pone, en este caso puso su huevo en el pulgón y se empezó a desarrollar debajo del pulgón y el pulgón quedó hecho una momia.
Ah, las moscas ya dije que eran también. ¿Y los depredadores qué son? No, no. Que cazan. Los que cazan. Los depredadores son los que se comen al insecto vivo. Eso es un depredador, esa es la diferencia, ¿ya? Hay mucho en el campo, naturalmente hay mucho, como por ejemplo escarabajos, chinches, crisopa, araña, avispa, ácaros, ¿ya? Ay, pensé que venía ahí. Esta es la más importante, pues todos la conocemos y el principal depredador que tenemos en el campo, que es la chinita, ¿sí? Todos tenemos chinita en el campo. Lamentablemente sí hay una chinita que no es buena, que llegó a Chile, ya que está grande, la arlequín, que es muy grande, y que lamentablemente esa chinita se alimenta de todas las chinas chilenas que nosotros tenemos, ¿ya? Si bien se alimenta también de los pulgones, pero también se come a las nuestras, ¿ya? Pero en general las chinitas, todas las chinitas se alimentan de pulgones, por ejemplo, y de otro insectos. ¿Y quién se alimenta de los pulgones? Aquí en este dibujo, aquí hay huevo, larva, adulto y una pupa. ¿Quién? La larva, ¿y quién más? El adulto también. Ah, el adulto también, ¿ya? Todas estas chinitas tenemos acá en Chile. Estas son todas chilenas, ¿ya? Hay muchas especies y siempre las van a ver en el campo. Siempre, siempre van a ver chinitas. Y donde vean este tipo de larva, porque a veces no van a ver la chinita adulta, pero van a ver esto, que es como un lagarto, es porque hay pulgones y hay plagas. Si ahí ven eso, es porque hay plagas, porque se está alimentando del insecto. Hay otros coleópteros que hay en el campo, que generalmente no los vemos, lo que yo le decía, porque o pueden ser muy chiquititos, porque pasan desapercibidos, pero sí existen, y son depredadores que también se alimentan de varias plagas, ya sea en su estado larvario o en su estado adulto. Y la que viene la conocen todos. La mantis, ¿sí? Que tampoco se ve mucho. Se ve poco, pero es un... ¿Cómo? Lamentablemente se perdió. Exactamente. Pero yo me recuerdo que en unos ensayos que hicimos en Los Tilos había muchas, porque esas mallas estaban llenas de huevos, que era donde hicimos los ensayos, y ahí habían hartas. Pero también se han ido acabando con los años. Y si bien este es un depredador, que es la tijereta, también es una plaga. Con esa cara que puso, ¿por qué tiene o no? Tiene en su campo. Y lamentablemente este bicho más encima en la noche. ¿Ah? Es un insecto casi nocturno, que cuesta verlo en el día, pero en la noche, exactamente, se mete debajo y anda alimentándose ahí de... ¿Rol para este tipo de plaga de tijereta? Hay un producto que se llama... se me olvidó, el Semprit. Hoy lo tengo en el laboratorio, lo voy a ir a ver mientras Fabiola da la charla y se los voy a dar. Ese producto a mí me han dicho que es bueno, yo no lo he probado nunca, pero está dentro de los productos autorizados y dicen que es bueno. Se los voy a dar, ¿ya? Y esta es la otra, que también me imagino que la conocen, que es la crisopa, ¿no? Casi no se ve mucho tampoco, pero se pueden ver más las larvas, que son muy parecidas a las chinitas y que son depredadoras y se alimentan de pulgones. Se la voy a pasar. Ah, la hormiga argentina, que uno habla más de hormiga argentina en frutales. Uno asocia la hormiga argentina en frutales cuando va por los naranjos, por los ciruelos y todas esas plantas, cuando ve que va subiendo la hormiga. ¿Qué podría indicar la hormiga que si hay hormiga en un árbol? Que hay plaga, sí. La araña, hay muchas arañas en el campo, que tampoco las vemos de repente, las vemos pasar, también son todas depredadoras, ¿ya? Todas depredadoras de plaga. Los sírfidos son moscas que a veces se confunden con abejas, pero son moscas, ¿ya? Se mimetizan y forman un rol parecido. Me voy a sentar para que vean este video. Esta es una larva de sírfido. Que anda, mira, en la hoja hay pulgones.
Ahí, por ahí hay pulgones. No tiene ojos, las larvas de los dípteros no tienen ojos, solamente con el tacto. Ahí va. Ahí la agarro. Eso es lo que hacen las larvas depredadoras, que no lo vemos, nosotros no tenemos la oportunidad de verlo, pero eso es lo que hacen. Y se comió el pulgón. ¿Y se fijan que no tiene ojos? Que solamente tiene ahí el aparato bucal. Todos los dípteros son sin ojitos. Pobrecita. Ya. Y este es un sírfido, la mosca de las flores, que siempre son muy bonitos. La larva, este es el adulto de la larva que vimos antes, pero a su vez este insecto es un gran polinizador. ¿Y qué es lo que hace en el fondo? Va a la flor y con su aparato bucal, al alimentarse de, ¿cómo se llama?, de néctar, después este insecto va a otra flor, y en el fondo va haciendo una polinización cruzada. Exactamente, eso es lo que hace. Entonces, tenemos, en el mercado, ¿qué tenemos? En el mercado nacional, ¿venden crisoperlas? Sí hay, tricogramas, que son parásitos de larvas de polilla, por ejemplo, o de mosquita blanca. Tupicoria, un insecto que se utiliza mucho en la quinta región para tomate, para la mosquita blanca. Afidoletes son microavispas, las larvas se alimentan de pulgones. Afelinos también una microavispa para pulgones. Encarce, un insecto antiquísimo que existe en Chile, que es para parasitar huevos de mosquita blanca. Aphidius y Phytoseiulus para pulgones y arañitas, y Orius para trip. Todos estos insectos los venden, ¿ya? Se pueden adquirir. También como bioplaguicida en el mercado está Bacillus thuringiensis, que es la variedad Courstaki, que es para el lepidóptero, polilla de la papa, polilla del tomate, Plutela. Si se quiere hacer algún control biológico se puede utilizar este producto, ¿ya? Steinerma también es un nemátodo, también está comercialmente para el control de gusanos cortadores, por ejemplo, trips. ¿Algún producto específico con el nombre de eso, para los gusanos cortadores? No. O sea, tendría que buscarlo como ingrediente activo por estos nombres, Bacillus thuringiensis. O sea, yo no doy nombres comerciales, pero sí ustedes los pueden buscar por este ingrediente activo, ¿ya? Y para eso, el Omices, que es un hongo entomopatógeno que controla ácaros. Disculpa, antes mencionaste sumergir los Spilding en una solución. ¿De qué podría ser? ¿De qué podría ser? De un producto autorizado de partida, ¿sí? Depende, porque si va a ser polilla, porque puede traer huevos de polilla, puede traer pulgones. Ahí va a tener que ver qué producto está autorizado para pulgones, por ejemplo, en tomate. Así tal cual. ¿No es un producto que diga la etiqueta que sea especial para hacer eso? No, esto es para ustedes nomás. Esto no se lo tienen que contar a nadie. Es que nosotros lo hacíamos antiguamente con los gusanos cortadores y funcionaba súper bien. Pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no cuenten a nadie. Eso, muchas gracias. Si tienen alguna duda, consulta.